Buenas noches, estimados amigos. 5 minutos les pedí para poder respirar un poquito y ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Tenemos 27 participantes. Por favor, abran sus cámaras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo de esta noche. Muy bien. Estamos ya dentro del concepto de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual y particularmente en la clase anterior miramos el delito de violación como tal. ¿Estamos en lo correcto? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Qué Así fue lo, es. qué fue lo otro que vimos? ¿Mm? El Vimos, aumento de la pena. vimos justamente la agravación de la pena. Muy bien. ¿Y en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Sí, permítame. Nos quedamos en algo que había preguntado justamente Elías, creo yo, si no estoy mal. Sí, licenciado, de la edad que en el Código Penal establece menor de 14 años. Ujú. Bueno, el caso en particular de lo que habíamos comentado con relación a los 14 años traía como consecuencia el hecho de que no teníamos particularmente otra concepción más que pensar de que cuando la víctima tiene 14 años o menos de 14 años, en todo caso siempre hay violación. Así exactamente dice la ley y así se debe tomar al tenor directamente de lo que establece. Ahora, les decía yo que este artículo en particular tiene algunos problemas en la aplicación real de la vida. Y les decía yo que había pensado justamente en un caso que se los quería comentar el día de hoy. Bueno, resulta de que en un poblado del área rural de nuestro país, suele suceder una práctica justamente en el área del área sur. En un pueblo particularmente, en el parque, en el parque merodean todas las tardes a algunas chicas de todas las edades que se dedican a la prostitución, tomando en consideración de que es época propicia porque existe la zafra, es decir, el corte de caña. Entonces emigran a la costa sur de todos los lugares del país para enrolarse en el corte. El asunto es que dentro de una de las tantas situaciones que se dio,
Resulta que, resulta que un muchacho llegó a ese parque y pues contrató los servicios sexuales de una chica. El asunto fue que se enamoraron, el asunto fue que se enamoraron y él vino y le propuso que fuera su mujer y que la iba a honrar dándole un hogar, una vida digna y por supuesto ella contenta y feliz de que había pues encontrado un hombre que la valorara y todo, abandona la vida como tal y se va a vivir con él. Estando ya dentro de su vida marital, resulta en estado de embarazo y da a luz a un lindo y hermoso bebé. El asunto está en que ellos están tan enamorados, tan compenetrados en su papel, en su rol de papá y mamá, que viene él y toma la toma el acta de nacimiento del niño y se va al RENAP a inscribir a su hijo como su hijo y a su mamá como su mamá. Y cuando está en el RENAP, resulta de que la del RENAP se da cuenta que la mamá del bebé apenas está cumpliendo los 14 años, poco menos de los 14 años. Se da cuenta de tal situación y entonces envía al Ministerio Público la información y el Ministerio Público inicia proceso penal por el delito de violación en contra de este muchacho. Ella era mayor de edad, 18 años, el pato. Inexplicablemente el muchacho es aprehendido y puesto a disposición de un juez. El asunto fundamental causa controversia porque cuando ella queda embarazada tenía tres, 13 años, 13 años, 6 meses, y por supuesto cuando da a luz ya tiene los, los 14 años, ¿ya? Entonces, el caso se abre justamente porque se entiende que cuando hubo el acceso carnal, cuando hubo la penetración del miembro de la vagina de la mujer y quedó en estado de gestación, ella era menor de 14 años. Acuérdense que hablamos de que el delito se materializa cuando se da el acto del acceso carnal. Entonces, se abre el proceso penal, pero fíjense que lo más lamentable de todo era que cuando lo llevaban al muchacho a la primera declaración, cuando lo llevaban a hacer una diligencia, cuando hacían esto al juzgado, comparecía la muchachita con su bebé en brazos y detrás de los policías, detrás del muchacho, queriendo estar con él, abrazarlo, consolarlo y enseñándole a su bebé cómo iba creciendo en tanto que él se encontraba en prisión. El asunto es el siguiente. En base a ese artículo en particular, de ese párrafo en particular, dice, siempre que la menor sea menor de 13 años, de 14 años. Entonces, 13 años, 8 meses en las que ella quedó en gestación, cabía perfectamente bien en ese articulado. El asunto fundamental aquí es cómo puede concebirse esta situación tan cerrada cuando una situación como esta pintaba para cualquier cosa, menos para una violación, porque ya estaba conviviendo maritalmente con él
ya estaba precisamente en convivencia marital cuando resulta embarazada. Y estamos hablando de una relación ya más que consensuada, estamos hablando de una relación consciente. Ya ella había abandonado la vida de la prostitución, ya él había hecho hogar con ella, ellos estaban ya viviendo juntos, se querían, se amaban, ya incluso se tenían una vida social en la medida en que ya tenían su hogar constituido. Y por supuesto que esto ya implicaba entonces una familia. La pregunta del millón, ¿qué hacía el Ministerio Público ante este caso? Y la respuesta fue tajante por parte del auxiliar fiscal y me dice, licenciado, hay que acusar, porque el delito dice siempre que sea menor de 14 años. Y aquí yo me dice, estoy consciente de que ellos ya no estamos hablando de una violación, estamos hablando de un hogar, estamos hablando de una familia, estamos hablando de todo, pero la ley dice siempre que sea menor de 14. Tremendo dilema, porque al final el juez también entendió de que no existía violación, porque lo que existe en la violación es el quebrantamiento de la libertad de la mujer con quien. Y ella había elegido libremente. Ella ya estaba incluso en su condición de ser una mujer, de ser en este caso una madre de familia. O sea, nada que ver con el concepto del delito de violación. Pero este párrafo dice, siempre que sea menor de 14 años. Hay lugares donde las tortillas ya no son tortillas. Entonces el problema fundamental aquí era cómo concebir este hecho a la luz directamente de lo que significaba, en todo caso, este delito en particular. ¿Ya? ¿Cómo hacía? ¿Ya? Para los efectos de... Bueno, Mario Alejandro García Marroquín, tiene abierto su micrófono, ¿lo cierra o lo saco de la sesión? Nancy Acabal tiene abierto su micrófono. Bueno. Decía, y lo peor de todo esto, miren, jóvenes, es que cuando hacen estas interrupciones, interrumpen lo que uno ya tiene pensado en mente y al final de cuentas, cuando está en exposición y se dan estos problemas, se corta realmente la inspiración de lo que uno está hablando y diciendo. Entonces, es un poquito difícil y al final de cuentas molesto, está llamando la atención cuando uno está trabajando. Así es que ojalá y no se dé, porque si no en la próxima, si yo de una vez voy a dar por punto visto y cierro la transmisión. Bien. Decía entonces de que es difícil para para un caso como esto, porque al final de cuentas no existía violación, no existía tal delito, ¿ya? Lo que existió en todo caso aquí era cualquier cosa menos violación. Entonces, en su oportunidad, voy a dar una conferencia porque me llama el Ministerio Público para que vaya a dar una conferencia pagada, por supuesto, a los miembros del Ministerio Público. Y cuando planteamos este caso, me dice uno de los fiscales, ¿me sabe cuál es el problema? Que el Ministerio Público nos pide estadísticas que debemos acusar y cuántos casos que tenemos nosotros en nuestro poder llevamos directamente a ¿cómo se llama? A debate. Y cuántos en todo caso nosotros perdemos y nos bajan puntos por efectividad. Entonces, aunque entendamos la situación, me dijo, nosotros tenemos que acusar porque no podemos perder nuestro trabajo. Entonces le digo, ¿y quién es el que les asume a ustedes esa responsabilidad? Los supervisores. Bueno, entonces
Terminé con ellos en esa sesión y pedí que me llevaran a los supervisores. La salida que le encontramos cuando estaban los supervisores, porque los supervisores también me decían, nosotros no podemos hacer nada. Resulta de que todos están en la misma situación, entonces, ¿qué hacemos? Concluyo y les digo que en función del derecho tutelar del menor, en base al interés protector del menor, en atención a que tiene derecho el niño en cuanto a decir que tiene una necesidad o sea, un derecho a una familia, el derecho a un hogar, el derecho a un nombre y un apellido, el derecho a la paternidad, en todo caso, debe darse una excusa a ese artículo en particular. Y entonces, a partir de ese momento, se ha tomado de que en casos extremos como esto, a pesar de que la ley dice en todo caso, se ha buscado una salida que a la larga ha sido acertada en función directamente de una realidad. Quiere decir entonces de que esta parte de este artículo tiene una connotación especial cuando habla y dice que en todo caso, si la víctima es menor de 13 años. Aquí entonces debemos dejar claro de que la ley es tajante, es cerrada. Sin embargo, con buen criterio puede salirse adelante de este artículo en particular. Y es que el problema anterior, el problema es que en el Código Penal existió un artículo que era el artículo 200, que decía el perdón de la víctima. En este caso, en los delitos de violación, o sea, cuando el ofensor contraía matrimonio con la víctima. El problema estaba en que sí era factible siempre que fuera realmente ese el asunto, quizá tal vez este caso que les estoy planteando, pero cuando en la vida real muchos mal abogados, con tal de sacar libre su cliente, lo que hacían era obligar a la víctima, a la mujer violada, a que firmara donde el acta notarial de matrimonio y lo presentaban ante el Ministerio Público, quien daba por visto bueno en función de que el notario tiene fe pública, y entonces daba como cierto que ese matrimonio había sido consensuado, cuando en realidad tal vez era bajo amenaza o bajo la influencia directamente del conocimiento de las personas. Entonces empezó realmente a abusar de ese artículo y finalmente fue declarado inconstitucional y obviamente quitado de nuestro código penal, derogado del código penal. Pero salta a la vista de que aparece justamente este tipo de problemas en nuestra legislación. Bien, con este comentario concluyo y paso al delito siguiente, que es el delito de agresión sexual. Ya. Y contemplando el artículo 173 bis de nuestro código penal. Tienen a la mano el nuevo código penal. Sí, artículo 173 bis, agresión sexual, quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, el agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Bien. En el caso particular, ahí está bien. En el caso particular de delito, lo que existe en términos generales, y por eso se llama agresión, es porque existe una invasión a la intimidad de la persona. Existe una agresión en la medida en que se invade sin consentimiento su intimidad. En el sentido de cuando habla con fines sexuales o eróticos, refiere particularmente en el valor de los casos en donde el sujeto tiene el deseo de cualquier cosa menos de
un acceso carnal. Y cuando digo de cualquier cosa, me refiero a que el título lo quiere realizar es, en el caso, un acto de tocamiento, un acto de tocamiento abusivo y violento. Por ejemplo, que usted venga y le toque su gusto, por ejemplo, a una mujer, que le toque los glúteos, por ejemplo, a una mujer. O se los toca a un hombre, porque al final de cuentas aquí el delito se realiza en ambos sentidos, ¿ya? Puede ser de caminando por la calle, vaya, por ejemplo, Samuel, y al final de cuentas una mujer le gusta y le toca la nalga, ¿ya? En todo caso, ¿cómo se sentiría Elías? Me sentiría que ha ido lejos. Aunque no mucho, aunque no mucho, acá por la gran carcajada estás pegando, aunque no mucho. Pero a la larga es un problema cultural, en el sentido de que si una mujer nos toca, como que buena onda, porque mire que hago, no despierto. El problema es cuando en realidad no queremos que nos toquen. Y no porque seamos gay, no porque seamos nada, simplemente es el derecho a nuestra intimidad. Lo mismo pasa con las mujeres. Si van caminando por la calle y de pronto un hombre, un sujeto se le toca el busto, por ejemplo, ¿cómo se sentiría? Ani Carrillo, ¿cómo se sentiría? Pues la verdad que sí. ¿Sí? Y es justamente por la invasión a su intimidad. Su invasión a su intimidad. ¿Me explico? Entonces aquí el tema fundamental es que en la agresión existe justamente eso, una invasión a su intimidad, y es una agresión de tipo sexual que va encaminada precisamente a fines sexuales, ¿ya? En el caso directamente de fines eróticos, aquí estamos hablando de una situación diferente, ¿ya? En el caso directamente de los fines eróticos, los actos van encaminados justamente a excitar al sujeto. ¿Ya? En otras palabras, dentro de las parejas que tenemos vida sexual activa, preludio al acceso carnal, existen actos eróticos, besos, caricias, en todas partes del cuerpo, que son de satisfacción y de estímulo en materia sexual, ¿ya? Sin embargo, el problema es muy sencillo. Es un asunto consensuado. Es un asunto que entre parejas se acepta, ¿ya? El problema trasciende a lo penal cuando se hace lo mismo sin consentimiento, en este caso del sujeto pasivo. O sea, un beso, una caricia, un acto de tocamiento, pero que sea en contra de su voluntad, ¿ya? Fíjese que en nosotros son actos de tocamiento abusivos, violentos, ¿ya? Aquí estamos hablando de un acto erótico que no llega a esa calidad, pero que invade nuestra privacidad, nuestra intimidad. Entonces, al final de cuentas, fíjense bien, que uno de los temas fundamentales aquí es justamente el sentirse agredido en función de un acto de tocamiento que en términos concretos ha de necesitar, por sobre todas las cosas, un acto doloso,
un acto de conciencia y voluntad. ¿No? Un acto libidinoso. El típico sujeto que se subió al Transmetro, buscó a su víctima, se acercó lo más que pudo con él y empezó a rozar su miembro viril en el hombro de la chica. Y llegó a tal extremo de que tuvo eyaculación. Entonces, en el típico caso de la agresión sexual, existe un acto erótico libidinoso por parte del sujeto activo sobre el sujeto pasivo. En otras palabras, existe ausencia total de un acto, de un acceso carnal. Existe ausencia total de un acto de yacimiento, de una cópula sexual. Lo que existe en términos concretos es la satisfacción de un deseo carnal, erótico, ¿ya? Y esto provoca en el sujeto activo definitivamente una satisfacción sexual. Y esto evidentemente es una situación que no trae más que como consecuencia la invasión a la intimidad sexual. Entonces, aquí estamos hablando del sujeto que en términos generales se satisface sexualmente con solo tocar a su víctima. ¿Me explico aquí? ¿Algún comentario, alguna duda? O sea que no necesariamente tiene que haber agresión física. Ninguna. Bueno, si se trata de fines sexuales, sí. Puede ser que usted venga, por ejemplo, y agarre a la fuerza a una mujer y la quiera tocar. Entonces hay un acto con fines sexuales, pero sin que llegue al acceso carnal, ¿ya? Como también puede ser un acto erótico, un acto de tocamiento, sin violencia, pero que también exista ausencia del acceso carnal. Es decir, el típico agresor sexual se satisface sexualmente por el solo hecho de tocar, violentamente o no, a su víctima. Ah, muy bien, Lick. ¿Ya? Le comentaba esto porque yo una vez tuve una experiencia, fíjese, pero ahí en el Transmetro. ¿Qué le Fíjese, pasó? eh, es que yo venía en el Transmetro y venía ahí en el centro donde está como el círculo ese. Ujú. Y de la nada se me acerca una mujer, pero ella se me empezaba a pegar mucho y yo estaba ahí parado en el Transmetro, pero como estaba algo lleno, pero ella con intención se acercaba mucho a mí, como le dijera yo estaba de frente y ella estaba de espaldas, pero ella con intención, o sea, se me arrimaba, pues. Entonces yo Sí, me sí. sentía así bien acosado, pues, y bien, Ujú. bien feo ahí. Entonces, en ese caso sí podríamos decir que hubo una agresión sexual, ¿no? Por supuesto, porque usted se sintió invadido en su intimidad. Ese es el punto, ese es el punto. Y justamente, mire, los agresores sexuales siempre buscan lugares de aglomeración, justamente porque ahí es donde se da el momento oportuno para acercarse, para pegarse a cualquiera. Y es justamente eso lo que les excita, lo que los incluso los hace eyacular a los hombres y tener incluso orgasmo a las mujeres, con el solo hecho de sentir que son tocadas, ¿ya? Entonces aquí el tema es que existe un problema de orden psicológico que lo lleva directamente a esa situación, pero que es un problema intencional, ¿ya? Por eso el delito es doloso. Distinto es cuando usted va caminando y de repente alguien se tropieza y por no caerse se quiere agarrar de usted y se agarra de entre piernas de donde se pueda, pues, o sea,
Ahí es distinto. Y no se trata de una agresión sexual culposa. No, no, no hay. La agresión sexual tiene que ser dolosa. Yo en una oportunidad iba en un bus, cabalmente, y el bus se para y empiezan a descender varias personas, y dentro de ellas un sujeto que iba hasta adelante. Pero de pronto las personas que tenían que pasar por un caminito, y había una como esquina de casa que era como que el encierro o el encuentro entre el caminito de los que iban y los que venían. Y el sujeto que venía en la camioneta se baja y empieza a caminar en ese caminito y se para, porque empieza a ver que viene más gente sobre él, entonces se hace a un lado y pasan todos los hombres, pero de pronto se queda de último una chica y él sin qué ni para qué viene y le toca el busto. Y la muchacha, por supuesto, se voltea y le le tortea la cara. Ese es un típico acto de agresión sexual con fines eróticos. Porque el sujeto definitivamente, cuando la vio, no cabe duda que se excitó, no cabe duda que perdió por completo la intención, sí, obviamente de tener un acceso carnal, porque en plena vía pública, con el bus parado y todos viendo, o sea, el sujeto lo que menos quería era penetrarla, pero sí satisfacerse con tocarle su gusto. Y claro, ahí hay un típico caso de agresión sexual. En el extremo de esto es el que planteaba yo en el caso del sujeto del Transmetro, que se sube, obviamente en hora pico, pues, o sea, cuando van llenos los metros y aquella cosa, y el sujeto se sube y busca deliberadamente a una chica que va sentada. Él se agarra del tubo y se empieza a pegar lo más que puede al hombro de la chica, y con el movimiento del bus y toda la cuestión, empieza a tener su erección. El problema es que es tanta la situación de parte de él que llega incluso a sacarse su miembro viril de su pantalón y ponérselo en el hombro a la chica y tener una eyaculación. Y claro, fue un caso extremo en el que incluso intervino la demás gente, la misma policía y todo del Transmetro, pero es un caso de agresión sexual, ¿ya? Entonces, el caso aquí con el agresor sexual es que él busca la satisfacción de su deseo sexual, oigan, no penetrando, por eso dice la ley, sin que constituya delito de violación, ¿ya? No penetrando la vagina o el ano o bucal con la víctima, sino con el simple acto de tocamiento, ¿ya? ¿Estamos? Sí, Ok, bueno. Les voy a... Licenciado, Ajá. yo tengo respecto a una duda con el caso de Samuel. En este caso, si digamos que Samuel llegara como que a excitarse y también como que pegársele a la muchacha, en este sentido también sería una agresión sexual o ya no. Bueno, ustedes supieron del caso del presidente Bill Clinton, cuando estaba en la presidencia, cuando acusaron a una becaria de tener sexo oral con el presidente. ¿Ustedes supieron de ese caso? ¿No? Sí, Pues para algunos sí, obviamente otros no va, pero para poner en contexto a todos, el asunto está en que el presidente Bill Clinton tuvo sexo oral con su becaria, una pasante, y que por supuesto fue un escándalo. Si ustedes se dan cuenta ahí, básicamente hubo un acto consensuado. En el caso de Elías, por ejemplo, cuando la mujer empieza a hacer ese acto de tocamiento con su propio cuerpo, porque no necesariamente tiene que ser con la mano, puede ser con cualquier parte del cuerpo. En este caso, me imagino que ella estaba usando sus glúteos para poder acercarse al miembro viril de Elías y obviamente, fíjense bien, no excitarlo a él, sino excitarse ella y llegar incluso posiblemente al orgasmo por el solo hecho de sentir el miembro viril de Elías
en sus glúteos. O sea, ahí el sujeto activo era ella y el sujeto pasivo era Elías. En el caso que plantea la compañera, si Elías le responde, es un acto voluntario. Entonces, al final, el acto en su unidad se vuelve un acto consensual. Entonces, ya no hay delito. Podrá haber para los dos exhibiciones obscenas, podrá existir una falta contra las buenas costumbres, ¿me entiende? Pero entonces ya serían los dos como sujetos activos y la sociedad como sujeto pasivo. Entonces cambia radicalmente cuando el sujeto accede, ¿ya? Por eso es que les decía yo inicialmente, en una relación de pareja, cuando se tiene una vida sexual activa, normalmente cuando el hombre o la mujer quiere, empieza con algún coqueteo, con algunas palabritas que se tienen incluso ya como secretas entre la pareja, con besos en la boca, con besos en la oreja, besos en la nuca, donde sea, y la mujer ya empieza a entender. Y en el mejor de los casos, también ella responde. En una relación sexogenital en pleno acto, previo al acceso carnal, hay actos eróticos de tocamiento en ambos lados. ¿Por qué? Porque despierta la excitación y el erotismo despierta la excitación. Que ofende, ¿ya? ¿Me explico? Bueno, así es que en el caso de Elías, si él hubiera respondido, ya no se vuelve delito, se vuelve una riña tumultuaria, si usted quiere, pero no agresión sexual, ¿ya? Bueno, les voy a comentar un caso y ustedes me dicen si encuadra o no en este hecho que estamos planteando. Y este es un caso de la vida real que tuve precisamente dentro de mi ejercicio profesional. A 4 días del debate, a 4 días del debate, que se llevara a cabo en un juzgado de femicidio por agresión sexual, por acusación del Ministerio Público por agresión sexual, establece lo siguiente. Existe por parte del Ministerio Público la acusación de que un señor había hecho actos de tocamiento con su hija de tan solo 4 años de edad, en el sentido de que le había tocado sus glúteos, le había tocado su vagina y que él, en este caso, existió un acto de tocamiento. Bueno, el asunto está en que el caso en sí enredaba una trama más allá de eso. Resultado de todo esto era que el hombre y la mujer mantenían una vida marital
pero resultaba de que de esa vida marital habían tenido un hijo, una hija, que era esta nena. El hombre bebía mucho y como consecuencia, pues habitualmente le daba una mala vida a la mujer, de violencia económica, física, psicológica, de todo. Pero, pero, la mujer cansada de esa mala vida, un día encuentra a un confidente, compañero de trabajo de él, y obviamente le empieza a confiar todos sus problemas. El otro se empieza a enrolar en su vida a base de consejos y cosas por el estilo, y cuando ella llegaba toda moreteada, toda golpeada, pues finalmente él hacía pues si podía curarla, la curaba, y si no, pues por lo menos reprochaba, y eso le causaba a ella una buena sensación. Para no cansarlos, que terminaron enamorándose y enrolándose como pareja. A todo esto ya era después casi que público, que él la llegaba pues en el trabajo todo el mundo sabía que tenían una relación. Llegó al extremo de que él la llegaba a dejar y a traer a su casa, o sea, ya le valió si el marido se enteró. Eróticas y cuestiones por el estilo a su amante, digamos. Y entonces eso detonó en ira en el otro y le terminó pegando. Vino a ella y le dijo que ya eso era, ya no era posible seguir sosteniéndose. Y entonces iba a poner, bueno, se iban a separar. Pero viene ella y antes de hacer algo distinto, viene y le entrega a su hermana, que no tenía familia, no tenía hijos, pero sí tenía esposo, pero no podían tener familia, y le entrega a su hija mediante un acta en un juzgado, que se va a ir a los Estados Unidos porque la vida con su marido es insoportable, que lo más que puede esperar un día es que la mate, que mejor va a poner espacio de cielo y tierra entre, de por medio. Y que su marido, y se iba porque su marido, el papá de la niña, la había violado cuando apenas tenía 4 años, 2 años. Entonces, presenta la denuncia y se va. Obviamente el Ministerio Público, como es un delito de acción pública, inicia la persecución y la investigación y finalmente someten a la niña a un examen médico forense y entonces pues descubren que la niña sí tenía golpes, o sea, seguramente cuando él le pegaba alguna cosa así por el estilo. Al final de cuentas, giran la orden de aprehensión contra él y un día de tantos lo aprenden. Bueno, pasa el tiempo y finalmente el Ministerio Público, cuando presenta acusación, dice que no puede probar la violación, pero sí la agresión. En virtud de que cuando él fue detenido, a la niña le hicieron un examen con la cámara Gesell y pues donde una psicóloga comparece con la niña, entre hablando y todo, y como todo eso es grabado, ¿verdad? Resulta de que la psicóloga le dice, mira, le dice, ¿y extrañas a tu papi? Sí, le dice, ¿y cómo es tu papi? Pues me quiere mucho, dice la nena. Ah, bueno, y dentro de ese te quiere mucho, ¿él te ha tocado alguna vez? La niña se queda así como pensando y entonces le dice ¿te ha tocado tus nalguitas? Y entonces la niña le dice, ah, sí, mi papi me ha tocado mis nalguitas. Ah, bueno. ¿Y qué más te ha tocado? ¿Dónde yo hago pipí? Y así, esas declaraciones, al final de cuentas, quedan grabadas, incorporadas al proceso, quedan grabadas, perdón, y finalmente aparece algo. Lo entrevistan,
le toman su primera declaración a él y le preguntan si él en alguna vez ha tocado las nalguitas de su hija y ella dice que sí, él dice que sí le ha tocado donde ella hace pipí, su vagina, y él dice que sí. Entonces, sin más que caer en una gran confesión, se lo llevan a juicio. Bueno, en el ínterin en que la nena estaba con la tía, al final de cuentas, la tía la tiene 2 años y se la devuelve al papá, porque la mamá ya se había ido para los Estados Unidos, se la devuelve al papá. El asunto está en que van a juicio por el delito de agresión sexual, por lo que la niña dijo y lo que el papá aparentemente había confesado. A 4 días del debate me hablan y me dicen, o sea, que usted nos puede defender. Leí el proceso y le digo la verdad, está materialmente imposible su defensa, porque aquí hay una situación bien complicada, le digo yo. El delito de agresión dice actos de tocamiento y él está confesando de que la tocó. Bueno, pero quisiera hablar con él, le dije yo, antes de decirles que no o decirles que sí, pero me gustaría hablar con él. Por lo que me fui a Pavoncito y me entrevisté con él. Estando ahí, le digo yo, mire, le digo, ¿y usted alguna vez había hecho? No, me dice, mire, licenciado, lo que pasa es que a mi niña mejor se la llevaron con la otra hermana, pero su hermana me la devuelve. Cuando un día de tantos la nena amanece y empieza a desarrollársela en su ojito, una pues como ronchita y después se le complica y hasta donde yo supe, a la niña le había dado cáncer en el ojo. Entonces me la fueron a dejar a la casa. Yo con todo eso la agarro y me la llevo al IX. Tanta fue la enfermedad de ella que yo dejé de tomar y me dediqué a atender a mí. Tanto así que como era tan excesivo los cuidados, a mí me dieron permiso en el IX para que me quedara con ella. Y efectivamente yo dormía en una camita, al final me empecé durmiendo en un catre, en una silla, me dice, después en un sillón y después ya los mismos del IX de ver que yo siempre atendía a mi hija, a las 2 de la mañana había que suministrarle la medicina, yo le marcaba la hora, ni dormía, dice, para echarle sus gotitas en su ojo. Y si ella tenía ganas de ir al baño, yo la llevaba, tanto así que pasamos 2 años en el IX. Yo entraba y salía a la hora que fuera, yo solo corría, me iba a bañar, a cambiar y regresaba y estaba con ella porque había que cuidarla. Tanto así me dijo que ella creció y yo le enseñé algunos actos que son propios de las mamás que le deben enseñar a sus hijas, pero como ausencia de mamá estaba, yo asumí ese rol. Yo le empecé a enseñar a sentarse en su basinica, a que podía hacer su pipí ahí. Y le empecé a decir que cuando ella hacía del 2, yo venía y le enseñaba cómo debía limpiarse. Entonces, en algunas veces, obviamente, pues le tuve que limpiar sus nalguitas y su ano, me sé, porque a veces se ponía mala, me sé, por la medicina se ponía con diarrea y se manchaba todo, entonces yo le limpiaba. Y habían veces que me tocaba que bañarla prácticamente, me con una esponjita, y por eso yo tuve que, pues, tocarle su cuerpo, me se va para bañarla. Y le toqué sus glúteos porque yo le enseñaba que se inclinara para poder limpiarse sus nalguitas. Y le enseñé también a que debía, después de hacer pipí, a limpiarse su vaginita. Y le enrollaba el papelito y le decía cómo lo debía hacer. Y entonces, conforme ella creció, aprendió a hacerlo. Entonces entendí que él ciertamente cuando le toman la declaración y le preguntan si él había tocado a su hija en su cuerpo, él dijo que sí, y que si había tocado a su hija en sus nalguitas, en sus glúteos, él dijo que sí, y que efectivamente había tocado a su hija en su vagina, y él dijo que sí.
Entonces, y cuando a la nena en la cámara que se le preguntan si su papi le había tocado su cuerpecito, ella dice que sí. Y que si le habían tocado su nalguita, sí, ella dice que sí. Y que si su papi le había tocado su vagina, y ella dice que sí. A todo eso, a lo que parecía un acto incriminatorio y de confesión, empecé entonces a sacar mis conclusiones de que él ciertamente le había tocado su cuerpo, que le había tocado sus glúteos, que le había tocado su vagina, pero con el único propósito de enseñar, de primero limpiarle lo que había hecho sus necesidades fisiológicas, y segundo, que era para enseñarle, y que cuando le había tocado su cuerpo era porque la tenía que bañar, era lógico, ni modo que no la iba a tocar, ¿cómo la iba a bañar? Al final de cuentas, cuando estamos en debate, me doy cuenta que en el expediente no se encontraba inserto el historial médico de la niña en el ICS. Entonces todo parecía que él era un pervertido sexual al tocar a su hija, al aceptarlo, ¿ya? Entonces cuando yo leo el expediente, me voy al ICS, leo el expediente y efectivamente es esa la razón. Incluso lo hacía bajo la supervisión de la enfermera porque había que tener sumo cuidado con su ojito. Entonces la enfermera, en tanto que la enfermera le ponía su gorrito o le cuidaba su ojito con alguna gasa, él venía y la limpiaba. O sea, nunca estuvo solo. Al final vengo yo, entonces le digo a la juez, esta versión que le cuento. Entonces les digo, honorable juez, en virtud de que ese historial clínico es de suma importancia para esclarecer estos hechos, yo le pido que por favor lo incorpore como nueva prueba y que le pida el informe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la sección de ¿cómo se llama?, de de enfermería y especialmente de pediatría, si el menor fulano de tal estuvo ingresado de tal fecha a tal fecha, y si su padre la atendía de tal fecha a tal fecha, y si cada vez y si la bañaba, y si la hacía sus necesidades fisiológicas, él la atendía, y si siempre estaba bajo la supervisión de alguna persona. Cuando efectivamente llega el historial completo y la juez se da cuenta, concluyo y le digo, en los delitos de agresión sexual existe un acto de tocamiento en el cuerpo de otra persona, lo cual se da perfectamente bien en este caso. Pero la diferencia fundamental, le digo yo, es en la intención. Y en este caso, la intención en un agresor sexual es con deseos sexuales o con fines eróticos, entendiéndose por deseos sexuales el acto de tocamiento violento o abusivo en las partes, en cualquier parte del cuerpo de una persona, pero con fines efectivamente de excitación. Y justamente en los actos eróticos se da con la misma situación, solo que sin violencia. Entonces, en el caso que nos ocupa, luego, el Señor ha confesado que ha tocado a su hija en su cuerpecito, en sus glúteos y en su vaginita. Pero vea la razón. La razón es porque Él le empezó a atender sus necesidades fisiológicas y obviamente le limpiaba sus nalguitas. Cuando hacía pipí, le limpiaba su vaginita. Y también Él manifiesta de que para evitar hacer eso, le empezó a enseñar a su hija. Y efectivamente la niña aprendió. Entonces, los actos de tocamiento que el Señor hizo con su hija no pueden constituir delito de agresión sexual en la medida en que nunca existió la intencionalidad de un acto con fines sexuales o eróticos. En consecuencia, simple y sencillamente, cuando él dice que sí tocó a su hija, no lo hizo con ese fin, con ese propósito. Y como no es un delito culposo, sino que es un delito doloso, debe entenderse que debió existir en la mente del sujeto, es decir, en el padre de la niña,
la intencionalidad de tocarla con fines eminentemente sexuales o eróticos. Por lo tanto, yo concluyo de que no hay tal delito en ese orden de ideas. Bueno, finalmente la jueza se toma su tiempo y luego de algunos días de receso dicta la sentencia en sentido absolutorio. En conclusión, ¿cuál es el objetivo entonces del delito de agresión sexual? Pregunto. Cuando existan fines sexuales y eróticos, Dick. Pero con intencionalidad. Con intención. Con intencionalidad por parte del sujeto activo, evidentemente de satisfacer deseos sexuales propios, ¿ya? Porque puede ser de que yo venga y al darle la mano a una persona haga un acto de tocamiento de su cuerpo, pero en primer lugar es consensuado. ¿Por qué a veces nosotros como amigos nos encontramos, nos damos un abrazo? Incluso modernamente ahora ya se concibe como un abrazo y en el caso de si es hombre y mujer, hasta darse un beso en la mejilla. O sea, nunca se da con intenciones eróticas o de fines sexuales, ¿ya? Se da con el ánimo y con la intención de manifestar tal vez aprecio, cariño, qué sé yo, pero sano. Entonces, distinto es cuando existe una intencionalidad directamente de un fin sexual o erótico, ¿ya? En el caso del fin erótico es actos libidinosos, tocar cualquier parte de su cuerpo con la intención de satisfacer deseos sexuales, ¿ya? Que es muy distinto, ¿ya? Entonces, el asunto con la agresión sexual es que se invade su intimidad con el propósito de realizar deseos sexuales o fines eróticos para satisfacer deseos sexuales. Sujeto activo, sujeto pasivo, cualquier persona. El delito es un delito eminentemente doloso y el momento consumativo del delito es cuando se da el acto de tocamiento. El acto de tocamiento y el elemento subjetivo es justamente la intencionalidad o conciencia de hacer ese acto de tocamiento con fines sexuales o eróticos. Bien, aquí concluimos la parte especial de los delitos de violencia, en su parte del delito del delito de violación y el de agresión sexual. ¿Preguntas, comentarios al respecto de estos dos delitos en particular? Sí, solo con una pregunta. Entonces, Ujú. cuando alguien denuncia una violación, pero lo hizo con hecho pensado o con intención de perjudicar a la otra persona, no podría alegar una violación en ese caso. Bueno, aquí qué bueno que lo trajo a colación porque en realidad es un delito sumamente complejo y como lo dije a la clase anterior, es un delito de los que se denominan delitos de cifra negra, porque resulta que son delitos que se suceden, se cometen y la víctima generalmente no los denuncia. Y no los denuncia por vergüenza, por el sometimiento al escrutinio público, quiera que no, aunque sean delitos que se lleven a cabo en ventilación, a juicio, a puerta cerrada, qué sé yo, siempre existe
el conocimiento de que fulanita está acusando a fulanito de haberla violado. Y ya no digamos en nuestros pueblos en donde todo se sabe con pelos y señales. Entonces, cuando eso pasa, basta con la simple manifestación de la mujer o del hombre, acuérdense que ahora la violación puede ser en dos sentidos, en llegar y denunciar de que fue objeto de violación. Y ahora, cuando se dice delito de violación, puede ser introducción del miembro viril en la vagina de la mujer, anal o bucal. Puede ser la introducción de objetos en su vagina, en su ano, en su boca, en cualquier parte, y no necesariamente tiene que ser un acceso carnal. Pero la idea primaria es esta, que existe un acceso carnal en contra de la voluntad. Bueno, el asunto fundamental aquí entonces es que cuando suele pasar una situación de esta, lo primerito que hace el Ministerio Público es mandar a la víctima a un examen médico forense. ¿Cuál es el objeto? Determinar si existen vestigios, evidencias o indicios del agresor en la víctima. Por ejemplo, residuos seminales. Podría ser que en las uñas de la mujer, al momento del forcejeo, venga esta y en su deseo ¿cómo se llama?, de contrarrestar ese ataque del violador, lo aruñe y posiblemente tenga en sus uñas piel de su agresor, que puedan llevar directamente a la fácil identificación a través del ADN. Si existen actos violentos como equimosis, moretones o contusiones entre las piernas o en el cuerpo, ¿ya? Bueno, todo ese, si existen vellos púbicos, por ejemplo, de un posible sospechoso sobre la humanidad de esa persona. Entonces, existe la posibilidad de poder, en todo caso, probar de que efectivamente hubo un acto de violación. Pero, ¿qué pasa cuando eso se denuncia, no digamos un año, días después? Cuando la víctima ya se ha bañado, cuando la víctima ya ha borrado cualquier evidencia de estas que menciono en su cuerpo, cuando incluso por miedo, por escrutinio social o por lo que sea, ha dejado incluso que los moretones que ya se hayan desaparecido. Lo único que vamos a encontrar en la vagina de la mujer será que existió una lesión que se dio y que podría ser una cicatriz antigua. Pero eso al final es muy escueto porque entonces puede ser de que esa lesión, al ser antigua, pudo haber marcado otro momento, como el hecho de que a veces hay mujeres que andan en bicicleta y andan con el roce constante en el sillón, y si no alcanzan en el tubo, por ejemplo, de la bicicleta, cuando tienen bicicleta, o si andan a caballo, pues me explico. Entonces puede pasar que incluso haya una ruptura del himen con sus propias manos, es decir, a través directamente de la manipulación dedal, en este caso por masturbación propia. Entonces, cuando se dan esos aristas en tiempo y forma, resulta de que ya no vamos a encontrar absolutamente nada de esto y como consecuencia solo quedará el dicho de la persona en función de. El asunto es que probatoriamente es muy difícil, entonces encontrar indicios o pruebas que nos permitan demostrar que efectivamente hubo una violación. Entonces es mucho más difícil que cuando sucede en el acto, porque entonces ahí podemos recolectar evidencias. Es más, no necesariamente necesitamos tener un señalado, sino que simplemente pasó el hecho
y de una vez con el Ministerio Público al examen médico forense. Por si más adelante aparece un posible sospechoso con el que se puedan hacer comparaciones de las evidencias encontradas. Entonces, en realidad, estos delitos son sumamente delicados, complejos, y por lo tanto, en realidad sí se les pone la atención del caso. Muchas de los casos con escasa y con nula prueba, a veces los sujetos son condenados porque en los tribunales muchas veces existe el perjuicio de parte de los juzgadores de condenar simple y sencillamente por la declaración de la víctima y máxime si ésta lo hace de manera dramática para impactar, en este caso, en el juzgador. Pero es cada día un poco más difícil, digamos, caer en ese juego, en esa trampa. Entonces, al final sí es factible denunciar, pero también se hace aconsejable para evitar en estas improbabilidades de que sea en el caso del instante después de la violación para tener oportunidad de recoger vestigios. Entonces, sí puede darse una denuncia, porque acuérdense que tenemos que tomar en consideración también lo relativo a la extinción de la responsabilidad penal. Cuando extingue, en este caso, la responsabilidad penal y cuando extingue la responsabilidad también de la persona, obviamente la ley habla, si son delitos que están señalados con pena de muerte, a los 25 años, que en el caso nuestro pues ya no existe, ¿ya? En los delitos, en las faltas a los 6 meses, lo que significa que en delitos de otra naturaleza con la pena es igual, señalada, digamos, en un 50% más, perdón, más una tercera parte. El delito señalado en su mínimo y máximo hasta en una tercera parte. Por ejemplo, si tenemos 10 años en una pena, 8, por ejemplo, en la violación hay 8, más una tercera parte, ¿cuándo serían? 2 años y medio, ¿ya? En todo caso, ¿a qué referimos? A 10 años y medio. Si se hace la denuncia después de ese tiempo, ya prescribió la responsabilidad penal y la pena, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese asunto de la prescripción de la responsabilidad penal para que no caigamos en una prescripción. Bien, ¿estamos ahí, Elías? Licenciado, Bien, yo tengo una duda. Todo bien, gracias. muy bien. ¿Quién tiene alguna otra duda? Ani. Eh, en el segundo párrafo del artículo 173 de violación, ¿el sujeto activo siempre debe ser una persona mayor de edad o posiblemente, por ejemplo, 17, 16 años en contra de No, otro menor? no. En el segundo párrafo dice, siempre será delito de violación cuando la persona fuera menor de 14 años. O sea, no hace distinción si sea hombre o sea mujer. Pues acuérdate que la violación ahora puede ser en un hombre y en una mujer, o en una mujer. Entonces, si la víctima es menor de 14 años, siempre se va a tipificar violación. Yo me refiero al sujeto activo, licenciado, porque por lo que yo entiendo, Al agresor. ajá, o sí, al actor, al Es sujeto que pasivo, por el ejemplo, sujeto, el quien sujeto, comete la violación. es que el sujeto activo, obviamente, pues como puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero ¿en qué sentido? No le encuentro yo a qué te refieres con tu pregunta, ¿no? Tal vez me la puedes Licenciado, repetir. en este caso, si el sujeto activo es un menor de edad, un ejemplo, Juan tiene 16 años Ujú. y viola a María de Ah, 15 años. bueno, ahí es mucho más fácil todavía, perdonen. Artículo 23 del Código Penal. ¿Quiénes son penalmente responsables o quiénes son legalmente eximidos de responsabilidad penal? ¿Quiénes?
El menor de edad. El menor de edad. ¿Y cuándo se considera que es menor de edad una persona? Cuando no ha cumplido los 18 años, ¿ya? Entonces quiere decir que todo sujeto, hombre o mujer, que cometa un delito, no teniendo la mayoría de edad, se supone que por su incapacidad, o sea, me refiero a su capacidad de razonar, no porque sea loco, sino a su incapacidad de razonamiento, no sabía lo que estaba haciendo en el momento de la comisión del delito. Traducido a lo que me están preguntando, si el sujeto activo es de 16 años y obviamente viola a otra persona, aunque aunque éste sea mayor de edad, obviamente no habrá delito. El pobre muchachito no sabía lo que estaba haciendo, según la ley, ¿ya? Por eso es que si ustedes se recuerdan hace unos años, bueno, tal vez unos 5 o 6 años atrás, había un delincuente que le apodaban el Chiqui. Este mataba, era sicario, era extorsionador, era violador, era todo, pero siempre salía libre, porque cuando llegaba a los tribunales resultaba de que era menor de edad. Entonces, siempre salía libre. Evidentemente de que el Chiqui era un tremendo sujeto criminal con plena conciencia y voluntad, pero por supuesto que se amparaba en que en Guatemala los menores de edad son inimputables. Entonces él siempre argumentaba que no sabía lo que estaba haciendo hasta que entra en vigencia la reforma al Código de Menores y se crea la ley contra la niñez y la juventud en conflictos con la ley penal, en donde ya a un sujeto, aunque sea menor de edad, se le juzga como tal y se le impone penas como que si fueran delitos verdaderos, con la única situación de que tiene que cumplirlos en un centro para menores y en el mejor de los casos tiene que quedar plenamente comprobado de que en el momento de la comisión del hecho él se encontraba en conciencia y voluntad, es decir, a través de un examen psiquiátrico. Pero al final de cuentas no puede, digamos, cumplirse, imponerse una pena más allá de los 5 años, ¿ya? Y que queda sujeto, en este caso, a tratamientos psicológicos, etcétera. Y al cumplir esto, pues tiene que, es más, no puede estar ni siquiera detenido, él tiene que cumplir ese tipo de sanción en un centro especial para menores o en su caso bajo vigilancia. Entonces, son situaciones que ahora se han modificado, pero que tampoco pueden recibir una pena como que si fuera un mayor de edad, ¿ya? Entonces, de ahí la controversia, porque ustedes podrán decir, bueno, pues no es justo, ¿ya? Claro que no es justo. Si un sujeto de 16 años entra ahorita a su casa con pistola en mano y a asaltar, a robar a su casa, y como usted no tiene dinero, él le dispara a su mamá, a su papá o a su hermano y la mata, pues obviamente que quedará no solo indignada, sino que con deseos de que se haga justicia. Y si esa justicia significa, según lo que usted ha leído, de homicidio de 15 a 40 años, usted espera que por lo menos le pongan unos 15 o 20 años. Y resulta de que como es menor lo dejan libre. Entonces ahí empieza el cuestionamiento, ¿ya? De por qué a los menores no los meten presos. Entonces, es un tema obviamente a debatir, es un tema en el que tiene su consistencia en la teoría del delito, porque en algunos casos de algunos países más desarrollados, solo se configura el delito cuando se tiene, en este caso, la capacidad para entender y comprender de la ilicitud del acto. Y
en algunas legislaciones como la nuestra que aceptan la inimputabilidad como parte del delito, entra en juego entonces que el sujeto no puede ser penalmente responsable si es menor de edad, equiparando esa minoría, esa edad a la edad civil, que es a los 18 años. Entonces, un sujeto que tiene 17 años, o 12 meses menos un segundo, y comete un delito, no sabe lo que está haciendo. Pero pasado del segundo, a las 12 de la noche suenan las campanadas y al primer segundo ya es una persona que entiende todo. O sea, controversial o no, pero así es nuestra legislación. En otras legislaciones como la de los Estados Unidos, donde ustedes han visto que se han juzgado a niños, adolescentes de 12, 13 años, 11, 10 incluso, como adultos, pero ahí es diferente, ahí no se acepta la inimputabilidad. Ahí lo que se acepta es que si el sujeto en el momento que cometió el delito se encontraba conscientemente, a través de eso lo deducen de un informe psicológico y psiquiátrico. Y si el informe psiquiátrico dice que él estaba consciente al momento de la comisión del hecho, se le sanciona, se le juzga y se le procesa y se le condena como un adulto. Entonces, son decisiones de Estado, asumir, por un lado, la inimputabilidad o rechazarla. En el caso nuestro, se acepta. Y por lo tanto, entonces, a la pregunta suya, un menor de 16 años que cometa una violación, por muy típica que sea del delito como tal, no puede ser delito y consecuentemente no hay responsabilidad penal. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? No, Lick, todo bien, gracias. Bueno, siendo entonces las 8:25, damos por finalizada nuestra sesión de trabajo en esta noche, agradeciéndoles básicamente lo que ha sido su sintonía, su atención y por supuesto invitándolos para que en la próxima sesión, que ya sea presencial, pues podamos continuar con esta gama de delitos que hemos iniciado el día de hoy, que son los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas. Por mi parte, les agradezco mucho, les deseo una feliz noche y al igual que yo que no hemos cenado, pues un buen provecho. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, Lick, Buenas buenas noches, noches. licenciado. Feliz noche, Lick. Cuídense, Noche. cuídense.